que de eso, yo creo que la lección que ha tenido el gobierno en estos días es que tiene que sentarse a afinar el lápiz, ¿verdad? Afinar el lápiz y revisar estas propuestas que presentó. Pero tenemos claro que aquí el gobierno tiene ya un mensaje muy claro, que es que tiene que hacer una reducción de gasto antes de pensar en los nuevos impuestos. Este es como el mensaje más importante. Y entonces ahí tiene que hacer un gran esfuerzo a ver cómo va a presentar esta reducción de gastos. Yo creo que hay varias formas en que se puede lograr salir adelante y reducir un poquito los gastos. A mí me parece... Hábleme de esas formas, justamente. Me parece que para comenzar, el gobierno tiene que presentar unas reformas a la ley de empleo público, dándole dientes a esa ley, estableciendo un salario global no solo para los nuevos empleados públicos, no solo para los nuevos servidores, sino también para todos los servidores actuales, de manera que se les respeta los derechos adquiridos, pero se les dice que de aquí en adelante ya no van a haber más pluses, que ya eso desapareció, porque va a entrar una nueva modalidad de trabajo en donde cada categoría de labor en la función pública va a tener un salario fijo y no va a tener un salario recargado con pluses. Me parece que esa medida es vital para cortar una experiencia que tuvimos en el país lamentable, porque se ha abusado de ella en una forma que ya está causando un efecto muy negativo en las finanzas públicas. Se sabe que los pluses promedio son casi el doble del salario nominal que se tiene en la función pública. Entonces me parece que esa es una primera cosa que veo al gobierno abierto en ese sentido a presentar esta reforma. Segundo, me parece que hay que hacer una reingeniería de la deuda interna, ¿verdad? Porque nosotros tenemos una deuda interna que anda alrededor de 38.147 millones, donde el 70% de esa deuda interna es deuda, de esa deuda total, el 77% es deuda interna y solo un 23% es deuda externa. De esa deuda, el 72% está en manos de instituciones públicas costarricenses y sobre todo también en manos de fondos de inversión y fondos y operadoras de pensiones. Es una deuda muy cara, en donde se paga un promedio de interés cerca del 10%. Entonces a mí me parece que el gobierno aquí tiene que sentarse con mucha habilidad, ¿verdad? Con pinzas, sentarse con una contraparte que también es sector público y decir, bueno, ¿a usted le afectaría o no que esta deuda que tenemos con usted se pueda readecuar a 5 años, a 10 años, y que la tasa de interés se le pueda pellizcar 1 punto, 2 puntos? Le afectaría mucho eso, porque si se logra hacer eso, se liberan una serie de recursos importantísimos, porque la amortización que está prevista de esa deuda representa un montón de dinero para este año. Es casi el 24% del presupuesto nacional en amortización de deudas. Si usted logra liberar algo de eso, usted va a poder entonces tener un mejor flujo para poder hacerle una amortización importante a esa misma deuda costarricense en términos generales. Y cuando yo le digo que hay que actuar con pinzas, hay que hacerlo con cuidado, porque tiene que hacerse voluntariamente y no se puede cometer un error de que se puede interpretar que existe un default especial en hacer esta transacción, ¿verdad? Tiene que hacerlo en una forma muy respetuosa y con las entidades de común acuerdo. Lo otro que es urgentísimo, don Randall, y me parece que es lo que la sociedad costarricense espera, es que se le entre a una reorganización totalmente, a una reestructuración institucional de nuestro sector público, ¿verdad? Donde tenemos más de 330 instituciones que se han creado en los últimos años, ¿verdad? Yo ayer mencioné en el programa de Canal 7 de que nosotros en 1990 teníamos 218 instituciones, en el 2006 pasamos a 288, 70 más en esos años, y hoy día tenemos 330. Bueno, ahí es urgentísimo presentar un proyecto de ley, que el gobierno tiene que presentarlo ya,
un proyecto de ley para reorganizar totalmente ese sector, estableciendo cuáles entidades se pueden fusionar entre sí, cuáles ya no representan un interés importante para Costa Rica, cuáles hay que cerrar, ¿verdad? Y actuar de inmediato. Y lo mismo a nivel de ministerios. Yo creo Pero que don Rodrigo, ¿cuáles cerraría usted? Porque yo se lo dije el lunes al ministro de Hacienda, cuando uno le plantea, bueno, ¿cuáles instituciones van a cerrar? Entonces de una vez le responde a uno, a ver, dígame, Randall, salud, educación y seguridad. Y entonces yo le dije, sí, pero no use esa frase, o sea, no manipule con estas tres que nadie va a estar de acuerdo. Es que quedan 327 instituciones más, digamos, para no pensar en el MEP, en seguridad pública y en salud o la caja. Y hay instituciones como Habdeba que sobrevive todos los meses pidiendo prestado y que atiende un buque por semana. O sea, yo no entiendo su funcionalidad. Está Raxa, que solo sirve para intermediar en contrataciones del Estado. Está el CNP. En la práctica, ¿cuáles funcionaría o cuáles cerraría usted, don Rodrigo? bueno, es que me parece a mí que esa reforma estatal tiene que irse implementando en etapas. O sea, lo que no hemos hecho en 20 años no se puede hacer en 6 meses, para comenzar. O sea, eso no es una varita mágica que uno dice ya lo vamos a cambiar, ¿verdad? Entonces hay que saber por dónde se comienza. Aquí lo importante es que los objetivos se tengan claros, que se eliminen duplicidades y se haga un análisis de qué es lo que le sirve a Costa Rica hoy día. Entonces, ¿Pero por dónde empezaría usted? Yo empezaría con todas las entidades descentralizadas, todos los organismos descentralizados. Yo creo que hoy día amerita reconsiderar si en el campo del sector de transporte, sector de obras públicas y transportes, amerita tener 10 consejos, ¿verdad? 10 consejos que fueron creándose para descentralizar las cosas, 10 consejos que hoy día tienen juntas directivas, asesoría legal, etcétera, una burocracia interna a cada consejo, y volver a consolidar eso en un ministerio fuerte, rector, que trabaje más pensando en hacer obra pública por concesión, ¿verdad? Y que sea un ministerio más eficiente fiscalizando, no tanto ejecutando como se ha hecho anteriormente. Esa es la visión moderna de un ministerio de obras públicas y transportes. ¿Y vendería más activos, don Rodrigo? Bueno, pero déjeme terminar la idea de esto de las concesiones. Por favor. ¿Verdad? Usted me dijo cuáles. Bueno, una es en este sector de obras públicas y transportes. El otro es en el sector social de vivienda, ¿verdad? Yo creo que hace falta ahora concentrar eso en lo que es hoy día el Banco Hipotecario, el IMAS, Ministerio de la Vivienda, ¿verdad? Y todas esas instituciones que son de bienestar social, que en total pueden ser como más de 23, se podría empezar a fusionarlas en una sola, porque todas cumplen más o menos las mismas funciones. Y ahí sí habría un ahorro importante de recursos, etcétera. Entonces yo creo que hay que comenzar con lo que tenemos, donde a mí me parece que el gobierno dio un primer paso. En este presupuesto del 2021, por primera vez, en el presupuesto nacional se incluyen los presupuestos de 50 entidades descentralizadas, ¿verdad? Y eso está bien, porque ya se consideran dentro del presupuesto global. Después, en fusiones ministeriales, yo creo que hay que volver a la idea de un ministerio de la producción, ¿verdad? Un ministerio que junte al Ministerio de Agricultura con el Ministerio de Economía y Comercio. Nosotros tratamos de hacer ese ministerio en el 2006, pero el proyecto de ley se pegó en la Asamblea Legislativa y no se pudo aprobar. ¿Y por qué se pegó? Porque estábamos con el Tratado de Libre Comercio. Teníamos un proyecto ahí importantísimo que era toda la agenda complementaria de 13 proyectos que hacía falta aprobar conjuntamente con el Tratado de Libre Comercio, y el espacio político en la Asamblea se complicó mucho. Entonces no pudo pasar ese proyecto de creación del Ministerio de la Producción. Pero ese es un ejemplo que se puede pensar, y en general otros, ¿verdad? Ya en una segunda fase, en una verdadera reforma de Estado, hay que cuestionarse muchas instituciones que tiene el país, ¿verdad? Que hoy día probablemente ya no están cumpliendo una función trascendente. El caso del Recope. Costa Rica es un importador de combustibles que los comercializa aquí. Esa labor
uno puede decir, bueno, ¿cuál es la labor, cuál es la función estratégica para el Estado de tener eso? ¿Lo puede hacer la empresa privada o no? Probablemente sí, ¿verdad? Entonces ahí puede usted seguir caminando, pero para eso se requiere tener tiempo, tener el objetivo político de hacerlo, tener la valentía de hacerlo, porque en cada medida que usted quiera avanzar, tiene reacciones muy fuertes. Nada de esto camina fácil, todo el mundo se opone. Es igual, en la reforma fiscal, de los mismos diputados que le reclaman al gobierno reducir gastos, y estoy seguro que cuando vengan algunas reducciones de gastos van a decir, no, esta no, porque me afecta a mí, a gente que yo quiero ayudar, ¿verdad? Porque y recortaron los recortes en el último presupuesto extraordinario. Bueno, por eso, entonces aquí viene una reforma para que las grandes cooperativas paguen impuestos de renta. Y yo sé que ya muchos diputados van a decir, no, mire, yo soy un defensor del sector cooperativo y eso no estoy de acuerdo. Yo en lo personal, yo soy un defensor del cooperativismo, me parece excelente, pero a mí me parece que las grandes cooperativas que hoy día están en competencia deben pagar impuestos de renta, ¿verdad? Yo creo que es el momento también de hacer un cambio y una reforma en ese sentido. Tenemos que convertir Costa Rica, porque es que a veces a mí me parece que la reforma es tan profunda, don Rodrigo, que, digo, deberíamos pasar a una tercera república. Hay quienes dicen que es el momento de una constituyente. A mí, le soy sincero, de una constituyente me preocupa abrir una caja Pandora muy complicada en temas que no son estructurales, pero no sé si usted cree que la reestructuración es tan profunda que necesitemos acudir a una constituyente para cambiar el Estado como tal, fundar la tercera república, don Rodrigo. Bueno, si usted se va a ver algunas cosas, yo desde el año 2008 había presentado un proyecto de reformas constitucionales que después la fui elaborando más en el 2011 y 2012, que eran 10 reformas básicas para hacer una mini reforma de Estado en Costa Rica. Yo creo que eso se puede hacer por la vía de algunas reformas parciales constitucionales. A mí me parece preocupante en estos momentos, por supuesto, me parece riesgoso, coincido con usted, convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Me parece que el espacio político es complicado. Yo creo que tenemos primero que poner algunas cosas en orden, tenemos que lograr salir de este apremiante problema que tenemos económico. Cuando usted ve un presupuesto, Randall, como este del 2021, donde el 55% del financiamiento del presupuesto es deuda y solo el 45% son ingresos sanos, puches, usted tiene que preocuparse mucho. Claro, ¿verdad? Pero también podría plantear explotar, la riqueza natural, el gas natural, por ejemplo, don Rodrigo. Sí. ¿Qué le parece? Bueno, eso es una de las ideas que están sobre el tapete, pero antes déjeme decirle, en ese presupuesto que tenemos hoy día, del 2021, ¿verdad? En remuneraciones, que son salarios, se gasta el 24.9%, una suma de 4.900 millones de dólares. En transferencias se gasta el 24.6%, otros 4.800 millones. Y en amortización de deuda el 23.7% y en intereses el 18%. O sea, con esa estructura que tenemos, los ingresos sanos que podemos recuperar, ese 45% del presupuesto, no da ni siquiera para pagar los salarios y las transferencias. Bueno, esa es la situación que tenemos a hoy día real. Entonces, con base en eso es que se requiere actuar aquí a futuro, ¿verdad? Y esas son las reformas estructurales que hay que hacer. Si a mí me dicen, tienen que presentarlas ya, antes de que se apruebe el convenio con el fondo, yo les digo, mire, eso no es real, esto va a tomar tiempo. Pero sí creo que el gobierno tiene que hacer el esfuerzo y presentar ya un proyecto de ley en lo que sí puede hacer, que es esa reestructuración de todos los órganos desconcentrados, porque eso se viene trabajando desde hace tiempo. Había un proyecto de don Otón Solís que se llamaba Cerrar, que hay que mejorarlo y ampliarlo, pero es en esa vía en que se puede actuar. Hecho eso, después hay que preguntarse un montón de cosas de cómo transformar este país, ¿verdad? Yo creo que hay que preguntarse si el ICE tiene que seguir actuando como ha estado, ¿verdad? Como una república independiente o no, ¿verdad? Yo siempre he propuesto que hay que hacer una reforma constitucional para que el presidente de la república
tenga un mandato sobre todas las entidades desconcentradas de Costa Rica, ¿verdad? Porque yo interpreto que la autonomía hay que recuperarla. La autonomía tiene que ser en materia, por supuesto, de administración de las empresas, pero que en materia política tiene que haber una rectoría central en donde se cumpla con principios básicos. ¿Cómo es posible que hoy día el presidente no pueda dar una directriz en materia energética? Si la da, a lo mejor se va a oponer Recope, o se puede oponer el ICE, porque no tiene no es de acatamiento obligatorio como tiene que ser, ¿verdad? Entonces yo creo que hace falta centralizar la dirección política del gobierno, de manera que se cumplan grandes principios. Empleo público va en esa dirección. Todos los funcionarios públicos deben tener una misma relación de salarios. No se permite que un abogado, porque trabaja en el ICE, gane el doble que un abogado que trabaja en un ministerio. Esas distorsiones tienen que acabarse, pero igualmente debe centralizarse la toma de decisiones para que se cumplan directrices de acatamiento obligatorio. Eso es básico para poder gobernar este país. Actualmente tenemos feudos. Nosotros nos preocupamos por el presupuesto del gobierno central, pero se nos olvidan los presupuestos de todas las demás instituciones. Que es el 60% del gasto. Que es el 60 y pico % de todo el gasto, y ahí nadie cuestiona cuánto gana una secretaria, cuánto gana un profesional, cuánto gana un ingeniero. Eso no se cuestiona. Y si usted ve las cifras, usted se asusta de ver los salarios que existen ahí. Entonces yo creo que eso es lo que necesitamos reformar.